2. El viejo miró con dureza a Paul, luego me miró a mí, después a las chicas y de nuevo a Paul. Era fácil imaginar que estaba diciendo si estábamos desafiándolo o simplemente haciendo una pregunta como gente normal. Mantuve la vista fija en los cañones de la escopeta, pero continuaron apuntados al suelo. El anciano nos examinó unos segundos más antes de hablar. Soy tan dueño de este bosque como el que más derecho tenga, tal vez más. Había algo así como pétrea severidad en su tono. Se produjo una especie de punto muerto en ese momento, mientras él continuaba estudiándonos y nosotros observándolo. Luego vi que su postura perdía tensión y comprendí que habíamos superado las dificultades. Creo que Bárbara dijo algo después. Quizá le hizo una pregunta, y a partir de entonces hubo una conversación bastante normal, teniendo en cuenta las circunstancias. No fue precisamente una charla brillante ni nada por el estilo, como la que se sostiene en un buen bar a últimas horas de la noche, pero todos hablamos con más o menos naturalidad al cabo de un minuto. Ese primer encuentro resulta todavía más extraño ahora. Yo no sé de qué hablamos y los demás tampoco lo recuerdan. Supongo que estábamos nerviosos aún después del susto, entre paréntesis. Lo único que sé es que él se refirió a intrusos, entre comillas, un par de veces, a gente que se entremetía en su bosque. Recuerdo haber pensado que el anciano incluso podía acabar siendo una persona amigable con el tiempo, a pesar de que no averiguamos nada de su vida. Por lo poco que supimos aquella vez, él podía vivir en los árboles. En realidad, esa suposición habría sido errónea. Cuando la conversación, si puede llamársela así, empezaba a decaer, el anciano dijo algo que recuerdo con gran claridad. «Podéis hacerme otra visita cuando paséis por aquí». Y en voz más baja añadió, «Estaré aquí». Y así empezó todo. Como es natural, hablamos mucho del viejo aquel fin de semana y en ocasiones posteriores. Y por supuesto, hablamos del incidente la próxima vez que fuimos allí un par de semanas más tarde. Solo llevábamos un rato en el hotel el viernes por la tarde. Bárbara y yo aún estábamos sacando cosas de las maletas y guardándolas, y ella se enfadó porque la blusa que quería ponerse para la comida del sábado se había arrugado. Y además tonteamos un poco mientras deshacíamos las maletas. Hubo un golpe en la puerta, abrí y entraron Susana y Paul. Mi amigo se dejó caer en una de las sillas que estaba junto a la ventana y Susana se sentó en sus rodillas. «Vamos a ver a ese viejo extraño del bosque», dijo Paul. «Debes de estar bromeando», repuse al instante, pero lo cierto era que yo mismo lo había pensado y no me atrevía a decirlo porque creía que los demás me juzgarían loco. «No estoy bromeando». Paul hablaba en serio. «Quiero ir a verlo. Creo». Y en este momento Paul adoptó una expresión solemne y grave que se reflejó también en su voz.
que fue simplemente el destino lo que nos llevó hasta él. El destino, os lo aseguro. Kismet está decidido que conozcamos al viejo simplón y corramos toda clase de aventuras con él. Paul es profesor de lengua inglesa, detalle que explica muchas cosas. Bien, lo comentamos un rato y tanto Bárbara y Susana como yo dijimos que no nos interesaba en absoluto y que de todas formas hacía demasiado frío para ir de excursión al bosque. Pero en realidad ninguno de los tres hablábamos en serio. Y finalmente decidimos volver, localizar la senda y comprobar si el anciano seguía realmente allí. El sábado fuimos en coche por la misma carretera. Encontramos la senda e iniciamos la caminata. Nuestro nerviosismo aumentó conforme nos adentrábamos y esa vez tuvimos que recorrer un largo trecho antes de que ocurriera algo. Un trecho tan largo en realidad que empezamos a pensar si no habríamos imaginado al anciano o si era tan solo un granjero de la localidad o un vago que se había divertido un poco a nuestra costa. Pero naturalmente, cuando estábamos comentando que sería mejor volver hacia la carretera, porque realmente hacía mucho frío ese día, el anciano salió de detrás de un árbol, o por lo menos eso pensamos cuando hablamos de ello más tarde, entre paréntesis, y se situó en la senda delante de nosotros. No dijo nada en esta ocasión, solo nos miró. Conservaba la escopeta, pero la tenía apuntada al suelo. Creo que ninguno de los cuatro pensábamos volver a verlo, pero ahí estaba, con el mismo aspecto que la primera vez. El anciano movió un poco la cabeza, un gesto que yo interpreté como saludo. Paul había ido en primer lugar y era el más próximo al viejo y por eso fue el primero en hablar. «Hola», dijo, seguro que pensaba no volver a vernos. No fue una frase muy brillante, pero de pronto me hizo comprender que desconocíamos el nombre del viejo. «Seguro que vosotros no pensabais volver a verme», repuso el anciano. No sonreía. Quedamos algo confusos después de eso, porque naturalmente era cierto. Lo siguiente que recuerdo es que de nuevo conversamos con el viejo, igual que la primera vez, con sosiego y naturalidad. Hablamos del bosque, creo, ya que no imagino otra cosa. Siempre fue así, entonces y después, y el incidente siempre parece raro más tarde. Los cuatro en el bosque, al principio en invierno y después en primavera, verano y otoño, hablando con él un rato pero sin recordar una sola palabra de cuanto se decía. Pero recuerdo claramente algo que nos dijo él: «Venid a mi casa». Sé que fuimos detrás de él, que salimos de la senda y nos adentramos en las profundidades del bosque, y sé que subimos cerros, y sé que él tuvo que guiarnos hasta la senda después. Pero no tengo una imagen clara en mi mente de cómo llegamos a su casa, ni aquella primera vez, ni las posteriores. Cuando pienso en ello ahora, debo admitir que no comprendo por qué fuimos con él, pero fuimos. Él nos guió y nosotros le seguimos. Continuará.